Hola a todos, para empezar me presento, yo soy María Rodríguez y actualmente soy enfermera en la UCI de Adultos de La Paz, en Madrid. Además, estoy formada en enfermería extrahospitalaria y más concretamente en el medio aerotransportado y de montaña. El tema del que os voy a hablar hoy es la ventilación mecánica invasiva y no invasiva en el medio aerotransportado, centrándome sobre todo en las indicaciones que tiene cada una, así como los cuidados del paciente y las complicaciones que pueden surgir. El aerotransporte se considera un medio extrahospitalario, cuya definición implica per se la condición de medio inhóspito. Nos encontramos ante una situación en la que las características del propio paciente, el lugar en el que se encuentra y el personal limitado que somos favorecen un manejo complicado de la situación. No es lo mismo un medio controlado que nos ofrece el hospital en una UCI o incluso en una urgencia que en mitad de la carretera con la circulación parada, en medio de una montaña o en pleno centro de Madrid con miles de observadores. Hoy en día se tiende a ventilar a los pacientes con ventilación mecánica invasiva, tal y como se ha venido haciendo desde hace años. Sin embargo, cada vez está más en auge el uso de la ventilación mecánica no invasiva, al ser un método ventilatorio mucho menos agresivo y con evidencia de que su aplicación precoz disminuye las complicaciones y la estancia hospitalaria. Sin embargo, en el medio aerotransportado aún está muy poco utilizada por el predominio de la ventilación mecánica invasiva y la seguridad que le otorga a la misión. Esto implica realizar esta técnica en pacientes que quizá no lo necesiten, aumentando las complicaciones y riesgos que puedan sufrir. En esta tabla os resumo las patologías que podemos encontrarnos en la calle y que pueden precisar de una terapia u otra, diferenciadas básicamente en la necesidad de aislar la vía aérea. En cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, encontramos el edema agudo cardiogénico, aunque también el no cardiogénico últimamente, el relacionado con el mal agudo de montaña, está más en auge. Las regurgitaciones de POC, insuficiencias respiratorias, traumatismo torácico o incluso agudización grave del asma. En cuanto a la ventilación mecánica invasiva, encontramos la parada cardiorrespiratoria, obstrucción de la vía aérea, un TC con un Glasgow menor a 8, inestabilidad hemodinámica, bajo nivel de consciencia con el consecuente riesgo de broncoaspiración y sobre todo la posibilidad de empeoramiento del paciente durante el vuelo. De cara al tratamiento ventilatorio del paciente hay que tener en cuenta que a los cambios fisiopatológicos que de por sí genera la ventilación mecánica, también se producen ciertas alteraciones a nivel respiratorio derivadas de la propia altitud, las cuales tenemos que conocer, tener en cuenta y actuar en consecuencia. La primera de ellas es que la exposición a la altura genera una disminución de la presión ambiental y densidad aérea, generando a su vez una disminución en la PO2 inspirada. Esto va a producir un aumento del gasto cardíaco y una hiperventilación para intentar mantener el aporte de oxígeno en los tejidos, por lo que nosotros a su vez deberemos aumentar la FiO2, generar una mayor presión positiva para aumentar la disponibilidad de oxígeno. También los cambios de presión producen un aumento en los volúmenes de gases, provocando en el paciente riesgo de neumotoras, de rotura de bullas, aumento de presión en los dispositivos neumáticos y por último, el ascenso de la aeronave y la propia estructura favorecen la aparición de hipotermia, la cual va a aumentar el consumo de oxígeno. Vamos a empezar hablando de la ventilación mecánica invasiva y existe lo que se ha denominado el decálogo de seguridad del paciente intubado en el medio aerotransportado, en el cual lo que vamos a hacer va a ser comprobar la disponibilidad de oxígeno suficiente para todo el transporte, puesto que en el aerotransporte es muy limitada, comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos electrónicos, el ajuste de las alarmas, comprobar la posición del tubo y la presión del neumotaponamiento, comprobar que el paciente está adecuadamente sedado analgesiado, comprobar la situación respiratoria del paciente y su mecánica respiratoria, evitar los acodamientos y dobleces del tubo endotraqueal, reajustar los dispositivos inmovilizadores, reevaluar continuamente la adaptación respiratoria del paciente y prever problemas clínicos que puedan surgir durante el transporte y anticiparse a ellos. De cara a la ventilación mecánica no invasiva, podemos decir que es mediante la cual se consigue ventilar al paciente a través de un ventilador que está conectado al propio paciente por una interfase que puede ser nasal, completa o facial. Con la utilización de la misma, con lo que conseguimos es, por un lado, un menor número de complicaciones en relación a los tratamientos convencionales, se disminuye el tiempo de estancia hospitalaria, se disminuye la morbimortalidad, el tiempo de asistencia necesario para la estabilización del paciente, por lo tanto aumentamos el tiempo de operatividad de la aeronave, se disminuye el consumo de oxígeno y como consecuencia aumenta la seguridad de la misión porque la concentración de oxígeno en la cabina asistencial es menor. A pesar de todos los beneficios demostrados, es imprescindible que tanto el médico como el enfermero tengan un adecuado conocimiento de la técnica para realizar una buena valoración de la indicación de la ventilación mecánica no invasiva y ser capaces de identificar la correcta adaptación del paciente a la misma, para reducir las intervenciones que vayamos a realizar durante el vuelo. Los cuidados que vamos a realizar van a ser colocar al paciente en Fowler o Fowler incorporado, unos 45-90 grados, para favorecer la adecuada ventilación y disminuir el riesgo de aspiración.
Muy importante informarle en todo momento de lo que sucede y lo que se va a realizar para su tranquilidad. A su vez vamos a estar valorando continuamente el nivel de conciencia. Vamos a hacer un control de las constantes y además todo lo relacionado con accesos venosos, farmacología y demás. Los cuidados que vamos a realizar a nivel ventilatorio van a ser sobre todo relacionados con el confort del paciente y la adaptación a la ventilación, que suele ser el problema más habitual en la terapia. Por lo tanto, vamos a asegurarnos de que la vía aérea está permeable, libre de secreciones. Vamos a vigilar el grado de fatiga muscular, que está muy relacionado con la adaptación de la terapia y las fugas de aire por una inadecuada interfase o la colocación mala de la misma. Cuanto mayor es la sincronización con la ventilación, mejor es la respuesta al tratamiento y menor es la fatiga que puede sufrir el paciente. Muchas veces esta inadaptación suele ser producida por agobio, ansiedad, miedo o desconfianza, o incluso que hayamos pautado mal los parámetros ventilatorios del respirador. También puede surgir dolor por la propia enfermedad, por el esfuerzo de los músculos accesorios en la respiración o los derivados de la propia ventilación por la presión de la interfase con la piel. Este es un tema muy extenso que podríamos desarrollar mucho más, pero esto es todo lo que da de sí el tiempo, así que para finalizar lo que yo siempre quiero decir es que cuidemos de nuestros pacientes en todas sus esferas y en cualquier situación en la que nos encontremos. Muchas gracias.